Gukumats in the Jungle. Antropología y estudios culturales en formato de chismecito sabroso. Sacamos la carnita a los asuntos que la evolución atraviesa a través de un prisma post, multi, trans, todoterreno. Aquí hablamos de aquello de lo que todo mundo habla, o de todo lo que no es y que ahí está, o de todo lo que no fue, pero sí es. O eso creemos nosotros. Nosotres. Una mesa y 2 micrófonos. Una chela y un mezcal. Una teatrera. Y un antropólogo. Shakeados sin hielo. Dan como resultado esta mezcla con alto grado empírico. Bienvenidos a la jungla. Bienvenidos, queridos animalitos de la creación. Esto es Gukumats in the Jungle, episodio 4. Comunicando desde uno de los universos infinitos. Transmitiendo para ustedes porque podemos y queremos. Y por cierto, para quienes nos escuchan, obviamente, pues califican al podcast. Y si les gusta, compartan. Es gratis. Después de las peripecias acostumbradas de la vida, ahora sí, comenzamos con los veremos en otro episodio o lo veremos más adelante. Así que ahora vamos a profundizar en uno de los temas que hemos arrastrado desde el principio, la gente que corre. No solo como una figura del deporte, sino como una figura en la que se enmarcan muchos de los temas que aquí nos gustan. Y aunque Jungle diga y crea que es neófita en muchos asuntos del deporte, pues la verdad es que no lo es tanto y ya escucharán por qué. Así que, como siempre, bueno, ya saben lo que sigue, así que ahí les va. Así es, animalitos de la creación. Consideren este episodio como un homenaje a las mujeres y los hombres que se desplazan a velocidades insospechadas sobre el tartán, el pavimento, las montañas e incluso la nieve, en distancias inimaginables, durante periodos de tiempo heroicos, avanzando con largos pasos emulando a sus compañeros del reino animal, permaneciendo suspendidos en el aire por millonésimas de segundo al levantar un pie del suelo antes de haber apoyado al otro. Pues, sin más, ¡salud! ¡Salute! Ah, la espumita. Ahora sí, hace unas semanas, Eliud Kipchoge, keniano, actual poseedor del récord mundial de maratón, volvió a romper la marca que él mismo había impuesto en 2018. Por muchas cosas, y como la mayoría de las veces sucede, a pesar de que es Kipchoge quien corre, y en quien se ve reflejado el resultado, este logro es la culminación de un montón de gente trabajando en conjunto, muchos especialistas en el deporte desde las muchas formas en las que la gente se puede acercar a él. Esto lleva gestándose muchos años, pues ya desde finales de los 90 se decía que en más o menos una década sería posible romper la barrera de las 2 horas. Pero pues pasaron más de 2 décadas para que esto sucediera. Y aunque Kipchoge lo logró en aquel evento organizado por la famosísima marca de la palomita, pues no fue un evento oficial. Sin embargo, eso es lo de menos. Lo importante es saber que era posible, o que es posible, y que una vez cruzada la barrera, es cuestión de tiempo para que alguien más, o él mismo, lo logre de forma oficial. Kipchoge, my hero. El universo de las y los corredores es tan amplio y engloba tantas relaciones que sería inútil abarcarlas en un solo episodio. Personalmente, hoy me voy a centrar en la idea con la que arrancaste Gukumats, sobre una supuesta fiebre de maratonistas africanos dominando las pruebas y haciendo marcas muy impresionantes. Han surgido diversas teorías acerca de por qué los atletas de aquel continente arrasan en los medalleros. Que si es la alimentación, el medio en el que entrenan, quizá una, podemos decir, predisposición genética para correr. Así que mi primer pregunta es, bueno, son 2 preguntas. ¿Por qué corremos? Y, ¿anatómicamente nacimos para ello? Bueno, pues voy a ir un poco desordenado, como siempre, con lo que podrían ser las respuestas, o acercarnos lo más que pueda. Pero como siempre, pues bailaré un poco para responder. Entonces, pues ahí les va. Siempre hay que tener cuidado con los para qué. O sea, ¿tienen alas para volar? Pues desde un punto de vista evolutivo, contestar un para qué, pues puede llevarnos a una trampa teleológica. O sea, que tiene algún propósito o sentido. Y digo trampa porque en la evolución biológica pues no hay proyectos ni fines. Pero bueno, tenemos un cuerpo y hay que utilizarlo. Ahora, ¿por qué corremos? Pues mi respuesta es en general, pues porque podemos. Porque tenemos un cuerpo que nos permite hacerlo, la mayoría de las veces. ¿Nacimos para ello? Bueno, pues quitando la trampa de la pregunta, pues es complejo, pero
lo vamos desarrollando. En el transcurso de la evolución humana, lo que sabemos es que la familia primate, todas las especies, no solo Homo sapiens, pues ha estado en constante movimiento. Tenemos distintos tipos de locomoción, no que hayamos pasado por todos, sino que dentro de la familia primate pues existen varios tipos, desde los saltos, la braquiación, el nudilleo, la trepa, casi todos cuadrúpedos y casi todos plantígrados, o sea, que apoyan en el suelo o en las superficies toda la planta de los pies y la palma de las manos al caminar, en el caso de los cuadrúpedos. Y en algún momento, pues también tenemos la bipedestación, que es la forma en que nos desplazamos nosotros, por supuesto con sus respectivas modificaciones anatómicas en nuestra estructura. Básicamente, cuando andamos en dos piernas, adelantamos una pierna para comenzar un paso o zancada. Primero el peso del cuerpo se apoya en el talón, luego se va desplazando por el lateral del pie, porque la estructura del pie forma un arco. Incluso en aquellos que se supone tienen pie plano, entre comillas, la estructura es la misma. Y luego se levanta el talón del suelo, entonces todo el cuerpo recae sobre los dedos de los pies y al final el dedo gordo del pie da un último impulso y como un péndulo se dirige hacia adelante para comenzar una nueva zancada. Dicho esto, parece ser que resulta eficiente la forma en la que nos movemos, aunque durante mucho tiempo no hubo preguntas sobre el por qué corremos, pues se creía que el correr no había desempeñado un papel importante en la evolución humana. Me parece hay alguna referencia por ahí del 84 que recuerde ahorita. Ahora que dibujas o nos narras como todo lo que implica correr, anatómicamente sí es muy complejo. Y me parece un gran comienzo. Y para ir más profundo sobre lo que nos acabas de decir, ¿tú consideras que hay diferencias entre nuestro desempeño como seres humanos? Por poner un ejemplo, entre la velocidad y la resistencia cuando nos comparamos con otros animales. Otra cosa sería, ¿qué asuntos de la evolución podemos apreciar en el cuerpo humano para saber que sí nacimos para correr, a diferencia de otros primates? Pues primero entre las diferencias, pues sí hay, muchas. Justo por eso se creía o se cree que el correr no es importante en la evolución humana, porque en general no somos buenos velocistas en comparación con otros mamíferos y en general con la mayoría de los primates. O sea, somos unos buenos para nada, como me gusta decir, pero bueno, somos animales especializados en la no especialización. Aquí cabe un poco decir que esta es una de las razones por las que durante un tiempo, a finales del siglo pasado y tal vez un poco a principios de este nuevo siglo, principalmente desde la medicina, tal vez desde la ortopedia, se decía mucho que el correr era nocivo para nuestras piernas, que no estábamos hechos para correr, ¿ves? Porque es peligroso, y que solo nos lastimaba y desgastaba las rodillas o los meniscos, que son unas estructuras de fibrocartílago que están dentro de las rodillas, en el interior de las rodillas. Porque pues además le sucedía siempre o casi siempre a la gente que corría de forma regular. Y luego también se hizo notar, no desde la medicina, sino desde otras ramas y desde la antropología también, que el problema no era correr, sino el cómo. Y esto pues nos llevó a ver que el problema en muchos casos eran los tenis o las zapatillas para correr, por cómo estaban o están diseñadas y el problema que había con la amortiguación de estas. O sea, se había creído que ayudaba, aunque esa, entre comillas, ayuda, era porque las personas que los diseñaron, los tenis de ese tipo, pues pensaban, los fabricaron con un fin muy específico, para un tipo de carrera. Y como ayudó, en ese caso específico, pues decidieron exportarlo a muchas otras actividades y bueno, ya ahí estaban las consecuencias. Pero bueno, el asunto es que nuestro cuerpo ya incluye sus amortiguadores. De hecho, pues cuando corremos, nuestras piernas funcionan como resortes, guardan y reciclan la energía en cada paso. Va un poquito la descripción anatómica. Cuando pisamos, la estructura que es el arco del pie absorbe y se comprime, mientras que al mismo tiempo pues doblamos la rodilla y entonces el centro de gravedad del cuerpo baja y porque la cadera, la rodilla y el tobillo pues están flexionados, también el tronco está más inclinado hacia el frente y el codo también está más flexionado. Entonces la energía cinética del pie pues se almacena en los tendones del arco y en el tendón de Aquiles. Este tendón conecta los músculos de la pantorrilla con el calcáneo o hueso del talón y con el ligamento iliotibial. Ahora, este ligamento se conecta desde el hueso ilíaco, en la pelvis, hasta la tibia, con el glúteo mayor. Y aquí viene lo chido, y por eso es importante saber esto.
Ni el glúteo mayor, ni el tendón de Aquiles, ni el ligamento iliotibial intervienen al caminar. Son estructuras que benefician específicamente la biomecánica del correr. Entonces, para responder esta pregunta sobre los asuntos de la evolución, en primer lugar, ayuda a distinguir las estructuras que benefician tanto al caminar como al correr, y las que son específicas de la biomecánica única de la carrera y no están relacionadas funcionalmente con caminar. Bueno, y en segundo lugar, las limitaciones del registro fósil complican la capacidad para poner a prueba las hipótesis evolutivas relativas a muchas modificaciones estructurales que se derivan en los humanos relacionados con otros primates no humanos. Un poquito... Lo pueden regresar para repetir, ¿no? Pero bueno, porque sí, entiendo que es un poquito... incluso a mí me costó trabajo. Bueno, algunas, como la longitud del tendón de Aquiles, no dejan evidencias esqueléticas claras, lo que hace que permanezca la incertidumbre acerca de cuándo hizo su aparición durante la evolución humana. Entonces, otras, sobre todo en el pie, aún no están suficientemente muestreadas en el registro fósil, pues porque siempre hace falta registro fósil para poder identificar los orígenes. Entonces, por ahora, el registro fósil sugiere que el correr, y sobre todo largas distancias, es una capacidad derivada del género Homo y no antes. Hay algunas hipótesis que dicen que pudo haber aparecido hace unos 2 millones de años, pero bueno, es que eso cambia cada mes. De hecho, hace pocos meses tenemos otras hipótesis, pero de forma general, eso es. Entonces, regresando a las preguntas, a las primeras que hiciste, que nos trajeron hasta aquí, pues creo que hemos cubierto un poco sobre 2 de las preguntas con las que comenzamos, y para empezar a redondear, pues hablando de la predisposición genética de la gente que mencionabas, de gente africana que arrasa en las carreras de fondo, pues de manera general, casi todos tenemos una predisposición genética para correr. Y aquí, antes de que se me vayan a la yugular, pues un poco lo explico. Toda aquella persona que pueda correr cuenta con la predisposición genética porque heredó de sus padres una estructura que le permite correr. O sea, desde unos pulmones, huesos, músculos y tendones que le permiten correr. La diferencia es de qué manera y cómo puede ser eficaz al correr. ¿Hay componentes genéticos dentro de las razones por las que ganan? Seguramente. Por supuesto que las hay. Y probablemente tiene que ver con el hecho de cómo se distribuyen las poblaciones geográficamente y cómo se han ido desarrollando por generaciones. Pero bueno, por ahora hay que aclarar que la predisposición genética no es el único factor, y tal vez tampoco el más importante, para que aparezcan buenos corredores o corredoras. Hace falta todo un entorno social y económico que les permita optimizar esas condiciones biológicas. Es decir, no todo depende de la biología, pero tampoco de todo depende de la cosa social, del entorno social. O sea, ganan también por las condiciones sociales que les rodean, las marcas que ahora los patrocinan y les permiten explotar sus capacidades, la disciplina que mantienen en la alimentación, la lealtad y respeto que tienen por la gente con la que entrenan, por el equipo, por el conocimiento de la gente con quien entrenan y que los entrena. Y justo en este caso, Jungle, a mí aquí justo me gustaría que tu intervención y tu conocimiento, porque pues me gustaría que nos contaras qué puedes ver tú en este sentido de comunidad que tienen estas personas corredoras, hablando de Kipchoge y compañía, porque pues como se ha podido ver, si es que lo han visto correr, y si no, búsquenlo en el YouTube, hay infinidad de videos, pues no corre solo, a menos que esté en los últimos kilómetros de la maratón, porque pues no sé si lo saben, pero en los entrenamientos siempre se corre junto, o sea, siempre van en conjunto, en las tiradas largas también van en grupo, y en los entrenamientos, que son más de uno al día, pues también van en grupo. Sí, justo ahí, en esta recomendación es un documental, bueno, es una capsulita. No, recomendaciones todavía no. Eso viene después. Bueno, para que vean, sea más claro todo esto que nos estás explicando, porque visualmente es mucho más atractivo. Universo Kipchoge, véanla, está en YouTube y creo que es importante. Pero bueno, para hablar del concepto de comunidad, que también lo toca ahí esa recomendación breve que di, en África siempre hay un referente que ayuda mucho y que ha sido ampliamente difundido hasta para mensajes del tipo superación personal, y que considero que hasta cierto punto forman parte de un corpus de ideas ya muy arraigadas de exotización del continente africano, que me gustaría explicar más a detalle para conocer la riqueza de esta regla ética o filosofía africana. Estoy hablando del Ubuntu, que es una palabra que proviene de las lenguas Zulu y Xhosa, con clic, es una lengua clic,
del sur de África y que en una frase se sintetiza como una persona es una persona a causa de los demás. El entrenamiento de Eliud Kipchoge tiene una fuerte dosis de esta colectividad. Kipchoge entrena en el campus de Kaptagat, en Kenia, junto a un equipo de 30 atletas comandados por Patrick Sang, quien es el subcampeón olímpico de los 3.000 metros con obstáculos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Desde muy temprano y bajo una estructura metódica, todos los días Kipchoge y los otros atletas entrenan, despertando a la misma hora, teniendo la misma rutina y durmiendo religiosamente a las 9 en punto. Kipchoge ya ha dicho en diversas ocasiones que su motor principal para correr es inspirar a otras personas. La base de esta filosofía del Ubuntu es el respeto, tanto por uno mismo cuanto por los otros. Por eso, si eres capaz de ver a los demás, incluso a los desconocidos, como humanos de pleno derecho, jamás los vas a tratar mal o como si fueran inferiores, y esto es lo que Kipchoge hace todos los días. Para ahondar más en el Ubuntu, consiste en conectar con los otros, hombres y mujeres, porque solo a través de ellos encontraremos el consuelo, la alegría y la sensación de pertenencia que necesitamos. Eso lo decía el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, quien luchó de la mano con Nelson Mandela para acabar con el apartheid en Sudáfrica y quien concretó en un libro las bases del Ubuntu. Por cierto, es uno de los premios Nobel del continente africano. Kipchoge comparte la misma rutina y disciplina que sus compañeros sin privilegios. Le dedica el fin de semana a su familia en Eldoret, así que ahí está presente una idea de comunidad. Pero bueno, ahora, habiendo explicado lo del Ubuntu y lo de comunidad, tengo otra pregunta más para ti como antropólogo. ¿Hay un corredor perfecto? Luego, ¿qué hace a una corredora o a un corredor una leyenda? No todos corren igual. No todos, me queda claro, no todos utilizan el mismo motor para inspirarse. Ya seas keniano, por ejemplo, Kipchoge mide 1,67 y pesa 52 kilos. O los japoneses, que también son muy buenos, o los mexicanos, que por muchos años rompieron los récords y movieron a mucha gente alrededor del mundo. Las historias que a ti te mueven, y esto es como más a nivel personal, ¿qué crees que hace a todos estos atletas emblemáticos? Pues no sé si a mí, pero ¿por qué los hace emblemáticos? Bueno, pues primero, pues creo que hay que primero definir perfecto. Y la verdad es que eso pues no lo voy a hacer ahorita. Primero porque no lo sé, después porque hay ríos de tinta sobre eso. Pero para mí no tendría que ver tanto con el deporte o la velocidad o la resistencia, sino con la eficacia. Es decir, que pueda recorrer las distancias que quiera, en el tiempo que quiera, sin lesionarse y con el menor gasto de energía posible. Pa' pronto que pueda correr y recorrer distancias y que cumpla la función de las metas que la persona que corre quiera cumplir. ¿Qué los hace leyendas? Eso sin duda es el entorno en el que desarrollan. Otra vez, como siempre, recuerden que este podcast es bajo toda mi sesgo y poca objetividad. Pero, pues eso, están los que son increíbles corredores, con todos los logros del universo, pero el entorno no les favorece. Y por una u otra razón, a veces la gente no los recuerda. Pero quienes los recuerdan, pues se deben no solamente a las hazañas, sino también, y como siempre, a los parámetros morales, éticos y estéticos establecidos en la época en la que competían, y lo que representan luego en épocas posteriores. Por ejemplo, refiriéndome a Etiopía, podemos hablar de Abebe Bikila, quien fue la primera persona africana en obtener una medalla de oro olímpica. Luego ganó 2 maratones olímpicos, Roma 60 y Tokio 64. Y en ambas, pues impuso récord. En Roma tuvo 2:15 y en Tokio 2:12. Entonces, bueno, además, por cierto, en Roma corrió descalzo. Una de las versiones es que al parecer las zapatillas, los tenis, pues le ocasionaban ampollas y por eso decidió correr sin ellas. Otra versión es que se dieron cuenta que cuando corría descalzo, pues corría más rápido y decidieron que corriera de esa forma para tener más oportunidad de ganar. Y solo como dato, para recordar un poco los episodios anteriores, Bikila, como muchos jóvenes de su época, formó parte de la Guardia Imperial de Haile Selassie. Entonces, pues eso, hablando de leyendas,
Seguro que en Etiopía, incluso para muchos de los atletas africanos es todo un ícono. Y también para muchos de este lado del océano, que podemos considerarle un héroe. Entre otras cosas, también porque cuando fue la Olimpiada en México 68, pues también era de los favoritos para ganar, por lo que había sucedido los 4 años anteriores, más bien en la Olimpiada anterior, 4 años antes. Pero en esta venía lesionado y corrió con una pierna rota. Eso eran ganas. Pero justo por el dolor, pues en el kilómetro 17 decidió que ya tenía suficiente y se tuvo que retirar. No, sí son, indiscutiblemente son, bueno, héroes y heroínas, pero... No sé si héroes, pero memorables sí lo son. Correr 32 kilómetros descalzo. 42. 42 kilómetros descalzo. No, bueno. Eso, memorable seguro es. Bueno, cuando estaba planeando este episodio me daba cuenta de, como ya estamos escuchando, hay muchos pensamientos disparadores que se desprenden a partir de los corredores, del acto de correr. Y sin embargo, y sobre todo a partir de mis áreas de acercamiento, me daba cuenta de que me interesaba trabajar el tema de los corredores a partir de la literatura. Y lo que voy a decir es solo un vistazo a algunos autores que han considerado el tema en su trabajo. Saquen los cuadernos y tomen nota, porque hoy Jungle viene con todo y sus recomendaciones. Por ejemplo, vamos a agarrar un etíope. Hablando de etíopes, Abe Gubegna escribe a partir de la literatura oral africana una especie de proverbio que dice así: la gacela se despierta cada mañana en África. Sabe que debe correr más rápido que el león más veloz para que no la maten. El león se despierta cada mañana y sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta para no morir de hambre. No importa si eres león o gacela, cuando salga el sol será mejor que estés corriendo. Y pensaba, ahora que ya no corremos para sobrevivir como hacían nuestros antepasados, ¿por qué lo hacemos? Y para meter un poco más de ruido sociocultural, pensando en cuáles son los motores, las inspiraciones, ¿correrán por la misma razón el empresario en Nueva York, en Ciudad de México, que el atleta keniano, etíope, o por ejemplo el astro español Kilian Jornet, que se desplaza por senderos y montañas europeos a toda velocidad, o los japoneses que autores como Adaranand Fin describen en el libro La senda del corredor? ¿Lo harán por la misma razón? Eso me pregunto. Sin embargo, revisé un texto que es de Haruki Murakami, el japonés. Tiene un libro fuera, digamos, como de todo el rango de... el género, el rango de textos que regularmente trabaja. Se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y es una bitácora donde Murakami construye analogías sobre su proceso como corredor y también con el acto de escribir, lo teje con el acto de escribir. Considero que es como un acto de observación mientras pasa una temporada en Hawái, y también tiene un toque de confesión, de autoindagación si se quiere, sobre el paso del tiempo, sobre la madurez de él como escritor. Habla del ultramaratón de 100 kilómetros del lago Saroma en su natal Japón. También se pregunta sobre la distancia temporal entre aquella, que es algo que yo también he traído mucho a la mente, entre aquella ciudad griega, Maratón, a la que, o sea, la que dio el nombre a la competencia, y nosotros, hoy, corriendo por cientos de razones. Y bueno, cito un pedazo de ese libro, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Dice: Maratón es un pueblo pequeño y cordial, un pueblo tranquilo y pacífico. Se me antoja imposible que en un lugar como este, hace unos cuantos miles de años, el ejército griego derrotara al invasor persa a orillas del mar tras una brutal batalla. Y todo esto lo dice Murakami mientras reflexiona y se bebe una cerveza Amstel para refrescarse de la aventura allá en Grecia. Sí, qué rico. Todo esto justo me hace pensar en otro pasaje africano, de como hilando todas, o sea, pues lo que hacemos aquí en este podcast, hilar ideas, cruzar, contar historias. Me hizo pensar en Peter Brook, que trabajó en África y que también trabajó en Grecia y que es un gran baluarte del teatro internacional, y que se murió este año. Pensamos que era inmortal e indestructible, pero este año no, se marchó Peter Brook.
Y en su libro Hilos de Tiempo, que es un libro de memorias, me hizo pensar en lo que me han movido ahora los corredores, en el acto de correr y en algo que yo no tenía en mi radar y que me ha conmovido, ¿no? Por estas historias que hemos estado contando. Dice Brooke, en un pueblo africano, cuando un contador de historias llega al final de su cuento, pone la palma de la mano en el piso y dice: aquí dejo mi historia. Y luego añade: para que otro la pueda recoger otro día. Bueno, un poco para aprovechar el dramatismo de Jungle y también para cerrar la sección, y moviéndonos también a otro tipo de corredor, menos de ciudad, tal vez más desconocido, pero más de campo y, como se dice en algunos círculos, un salvaje, en el mejor sentido de los corredores que saben y lo conocen. Y también como lo viven otras personas, de quienes hablaremos en otro episodio, porque corredores hay muchos, y de muchos tipos y de muchos lugares. Y en este caso pues es una anécdota sobre Caballo Blanco, como le llamaban a Micah True, un ultracorredor que vivió los últimos años de su vida, muchos años, en las barrancas de Chihuahua, muy cerca de la gente Rarámuri. Y cito: The North Face, la popular compañía de productos para deportes al aire libre, le ofreció convertirse en su patrocinador. Su futuro y el de su carrera finalmente hubieran estado asegurados. Caballo Blanco lo meditó más o menos durante 1 minuto. No, gracias. No quiero que nadie haga nada que no sea salir a correr, festejar, bailar, comer y pasar tiempo con nosotros. Correr no se trata de hacer que la gente compre cosas. Correr debe ser un acto de libertad. Primero que nada, anunciar que este audio es una colaboración de una de nuestras escuchas, amiga y colega, antropóloga física, que estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado, pues lo envía directamente desde Berlín. ¿Cuál es su nombre? Es Nelly Alejandra. Nelly. Y bueno, digo lugar indicado porque es precisamente la maratón de Berlín, en el momento en el que el pelotón puntero pasa frente a ella, y no solo es impresionante por ser el pelotón puntero, sino que además en ese pelotón va Eliud Kipchoge, a quien hemos mencionado repetidas veces en este episodio. Y es que hace unas semanas batió su propia marca por 30 segundos, que puede parecer poco, pero en ese ámbito es mucho tiempo. Ahora, con sus 37 años, a punto de pasar a la categoría Master, es decir, de arriba de 40 años, rompió su propio récord de 2018, que era de 2 horas, 1 minuto 39 segundos, y ahora, con el impresionantísimo tiempo de 2 horas, 1 minuto 9 segundos. Y de acuerdo con las notas periodísticas, frenó al final para dejar la plusmarca en ese tiempo. A mí esta noticia me emociona muchísimo por varias razones. Primero, porque Kipchoge tiene mi edad, entonces para mí todo es imposible a partir de Kipchoge. Y después porque Kipchoge lo había anunciado hace 10 años, que el maratón se podía correr por debajo de las 2 horas. Y también visualizó que ese día sería su última carrera, así que, como pueden notar, pues él lo dejó ahí para seguir divirtiéndose y corriendo. Además, y justamente después de haber ganado el Maratón de Berlín, desde donde nos llega este audio, sale a la luz su nominación a Mejor Atleta del Año, pues Kipchoge batió su propio récord, como ya dijimos, a los 37 años. De hecho, Eliud ha sido nombrado el filósofo, por su afición a la lectura y por llevar el atletismo a otra dimensión. Oye, pero aquí tengo una duda. No sé. Sí. Diga.
¿Kenianos o keniatas? Tuve que beber un poquito más. Ay, a ver, comienzo por algo que suele ser común cuando se construye el gentilicio de alguien nacido en Kenia. Existe esta idea principalmente difundida en Europa de que si no son sinónimos, al menos son ambos correctos, keniano y keniata, y ahí sí debo decir que no. Pero también me gustaría explicar el origen de esta confusión, que para mí y desde los estudios de área, o al menos o específicamente desde los estudios de África, lleva una carga, pues no sé si decir colonial, lo pensé en algún momento, pero más bien de exotización, ¿no? Y por qué se ha estandarizado el uso de decir keniata en Europa al menos. Lo correcto es decir keniano. Cuando se ha usado keniata es porque se desconoce o se tiene poca información acerca de la historia reciente de Kenia. Cuando digo reciente, consideremos de 1960 para acá. 1960 es la década o el año específico en la que la gran mayoría de los países de África subsahariana lograron su independencia de los países europeos. Bueno, el primer presidente de Kenia, ese sí, lleva el nombre de Jomo Kenyatta, que en este caso es un apellido más bien, ¿no? Y de ahí creo que viene parte del embrollo entre keniano y keniata. Ahora bien, ese tampoco era el nombre real del primer presidente de Kenia. Él se llamaba Kamau Wa Ngengi, es decir, Kamau hijo, Wa es hijo de Ngengi. Y se desconoce con certeza quién lo bautizó como Jomo Kenyatta, pero lo que sí les puedo chismear es que de 1931 a 1945 estudió en Europa y se formó en antropología, todos los caminos se unen, con Malinowski. Tómala. Escribiendo un libro fundacional, como lo hicieron varios otros líderes de las naciones africanas, para erigir bases las bases ideológicas de las nuevas naciones. En fin, el libro se llama Facing Mount Kenya, mirando al monte Kenia, ¿no? Y para rematar, otro dato, su hijo Uhuru Kenyatta, Uhuru significa libertad en Swahili, acabó este año su mandato, es decir, es una familia de dirigentes políticos, enfrentando diversas acusaciones de corrupción y de polarización étnica. Qué raro. Entonces, parecen sutiles, pero son importantes estas diferencias. En principio, para considerar como importantes las historias, y ahora sí, con H mayúscula, de otros países que regularmente homogeneizamos bajo la misma mirada. En este caso, y como petición, África no es un país. África son 54 países en los que se hablan más de 1500 lenguas. Hay un blog que se llama África no es un país, del periódico El País, que les recomiendo también leer. Pero todo esto surgió hablando de corredores, y es que también al revisar la literatura sobre el tema me encontré con un texto padre, pero cuyo título es Correr con los keniatas, de Adarana Fin, de la senda del corredor, y desde ahí algo me hizo cortocircuito y me puse a reflexionar varias cositas. Con lo que este audio que nos han hecho llegar en vivo desde el Maratón de Berlín representa para nosotros una emoción particular que les agradecemos desde este universo sonoro. Nuestros canales de comunicación y en donde recibimos súper felices sus aportaciones sonoras son en Instagram, Gukumats in the Jungle, y en Twitter, Gin-The Jungle, Gin como la bebida etílica, _The Jungle en inglés, y nos reconocen por la imagen del changuito con fondo naranja. Ah, por cierto, ya hablaremos con Nelly, que también hace cosas interesantes desde la antropología, la biomecánica, etc. Sí. Muchas gracias. Esta vez hay un evento que desde que nos enteramos decidimos que era imprescindible hablar de ello, aunque ya hubieran pasado algunas semanas. Y aunque este episodio va de otra cosa y de lo mismo, pues es una noticia que acaparó la atención no solo de la antropología, sino del mundo, por la importancia en los estudios sobre paleogenómica y evolución humana. Y como eso es parte fundamental en la línea de este proyecto, pues vamos a darle. Efectivamente, la información novedosa del mundo de los estudios culturales y la antropología la desgajamos y la dejamos aquí en Gukumats in the Jungle. Así que a darle con el chismecito noticioso, porque esta vez nos ponemos el frac para mencionar a uno de los acreedores del galardón que otorga la Real Academia de las Ciencias de Suecia, o sea, el Premio Nobel. Y nos vamos a centrar en Svante Pääbo, quien es el ganador del Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2022, cuya historia podría serle un premio Nobel, pero de ciencia ficción,
Porque si fuera ciencia ficción, quien tendría la capacidad de recrear criaturas del pasado, como en Jurassic Park, gracias al ADN conservado en fósiles, ese sería Svante Pääbo. Conste que dijo ciencia ficción, no lo vayan a tomar literal. Svante Pääbo, de origen sueco-estonio, es hijo de otro premio Nobel de Medicina. Y aquí viene mi parte favorita. Su primer amor no fue la genética, tampoco lo fue la geología, sino Egipto, que visitó cuando tenía 13 años e hizo estudios de egiptología durante 2 años antes de decidir dedicarse a la medicina. Pero es ese amor al que debe el punto de inflexión de su carrera, desafiando a quienes piensan que las humanidades y la ciencia no tienen nada que decirse. Durante su doctorado en genética, en el que estudiaba cómo ciertos virus del resfriado evadían las defensas inmunitarias, se preguntó si todas esas finas tecnologías de ADN podrían aplicarse a los restos arqueológicos. En concreto, las utilizó para aislar el ADN de las momias egipcias. Gukumats, ya cuéntanos por qué Svante Pääbo es el Indiana Jones de la genética y quien también, por cierto, trabajó junto con su equipo y el equipo de los yacimientos de Atapuerca en España, donde tú estabas. No sé si yo diría... Más bien creo que yo diría ficción científica. Pero bueno, supongo que es buena analogía. Y pues sí, Svante lleva años moviendo las aguas en la paleogenómica, por ser pionero además. Es de aquellos que cuando todos los demás creían que no se podía, pues llegó Svante y lo hizo. Por ejemplo, con los métodos tradicionales para extraer ADN, había un límite de tiempo según las condiciones en las que se encontraban los restos para poder extraer y obtener información. Y con condiciones muy específicas. Aún así, Svante y el equipo lograron obtener y extraer ADN de restos muy muy antiguos y después también obtuvo ADN de un fragmento muy pequeño, del que seguramente mucha gente no se hubiera arriesgado a extraer. Y lo más extraño en ese caso particular, si es que alguno es más o menos particular que otro, es que a partir de ahí se construyó una especie nueva, los denisovanos. Esto por el lugar donde se encontraron los restos, las cuevas de Denisova en Altai, Siberia. Y aquí es donde muchas cosas cambiaron en la paleoantropología, o sea que es donde comienza la fiesta. ¿Te acuerdas que en el episodio anterior te contaba que hay rasgos anatómicos que compartimos con otros primates? Nótese que dije rasgos anatómicos. Y el énfasis en esto es porque estos rasgos son morfológicos, es decir, se comparan las formas de estos rasgos con otras especies para poder definir o nombrar a las especies. Por ejemplo, hay un rasgo muy particular que tiene la especie Homo sapiens, a diferencia de Homo neanderthalensis, que es la presencia del mentón. Sapiens tenemos mentón y neanderthalensis, pues no. Otro de los rasgos, pues tiene que ver con la robustez de la estructura ósea, una caja torácica distinta. Sapiens en general resulta una estructura ósea más grácil. Por el contrario, de neanderthalensis es mucho más robusta. Ajá. Bueno, resulta que de Denisova, primero, solo había una falange, nada más, y de meñique. Entonces, teniendo eso, pues, ¿cómo vamos a hacer comparaciones de los rasgos anatómicos con otras especies? Bueno, pues Svante y compañía hicieron los análisis genéticos pertinentes y tómala. No solo lograron obtener el genoma, sino que además lo compararon con otras 2 especies humanas conocidas y pues no se parecía a ninguna. Digamos tal vez en lo general como especies humanas, pero nada más. Entonces pues se dice que hay una nueva especie y eso lo cambia todo. Que de por sí en la paleoantropología pues hay que rehacer los libros cada mes. Aquí además había que, justo por ese tipo de cosas, había que agregar una especie nueva. Pero no solo eso, también había que cambiar y tener la apertura para poder incluir estas nuevas metodologías sin tener que comparar los rasgos anatómicos, por lo menos mientras no podamos deducirlos a partir del genoma. Hay características que sí se puede, por ejemplo, colores de cabello, etc. Pero definir toda una especie y cómo se veía una especie, eso ya es otra cosa. Y aunque seguramente hay alguien ya está trabajando en eso. Entonces, pues no sé ustedes, pero esto es emocionante, porque para morfólogos como yo es o era impensable hace algunos años, y ahora el equipo de Svante, pues ya no solo obtiene ADN de los restos fosilizados de los organismos, sino que también obtiene ADN del sedimento. Y de ahí la importancia de la cooperación con
con otros investigadores, porque pues es en este caso la información que se tiene sobre parte de los yacimientos de Atapuerca, pues la información ha aumentado, se ha incrementado para beneficio de la comunidad paleoantropológica y también de la paleontología en general. Pues gracias a Svante y compañía, pues eso, las reglas cambiaron y las técnicas que utiliza pues se pueden usar en muchos otros sitios y en muchos otros restos fosilizados de muchas especies, que mucha gente sigue estudiando y queriendo avanzar en sus investigaciones sobre la evolución. Conste que no solo la evolución humana, sino también la biología en general. Pues no me queda más que decir gracias, señor Svante Pääbo y equipo. Si hoy podemos entender cómo se desarrolló el cerebro de un neandertal, si hoy podemos discutir seriamente la resurrección del mamut, se lo debemos principalmente a Pääbo. El Premio Nobel de Medicina de este año ha revelado capítulos enteros de nuestra historia, de otro modo inaccesibles, y ha abierto la perspectiva de recrear especies que hasta ahora se habían perdido. Los antiguos genomas de Pääbo nos permiten relatar e imaginar épocas pasadas en las que múltiples especies humanas se encontraron y generaron familias. Las migraciones, la ascendencia y las líneas de sangre que están en la raíz de lo que nos hace humanos. Los posibles futuros en los que la extinción por primera vez ya no es para siempre. Y para completar la secuencia casi de peli, añado una noticia que se desprende del hallazgo de Svante. De acuerdo a un artículo de la revista Esquire, hace un par de semanas se informó de que la CIA, nada menos, invirtió en un proyecto que se llama Colossal Biosciences, una empresa de biotecnología que se ha hecho cargo de un proyecto gigantesco de resurrección. Es probable que a la CIA le importe poco recuperar mamuts y que en cambio esté interesada en los conocimientos biotecnológicos que podrían adquirirse utilizando ese proyecto como campo de entrenamiento. Pero sin duda sugiere que de alguna manera se están produciendo y se están poniendo serios con ese tema, de acuerdo con Massimo Sandal, autor del artículo. Por su parte, George Church, genetista de la Universidad de Harvard, una de las principales figuras en el desarrollo de tecnologías revolucionarias como CRISPR y el proyecto Genoma Humano, ha llegado a proponer la clonación de niños neandertales a partir del genoma, una pesadilla bioética, pero no muy lejos de hacerse realidad. Y del alcance. Justo allá quería llegar, porque, pues por supuesto me parece que en estos días y gracias a este tan distinguido galardón, siempre se me traba la lengua, la gente pues haya volteado a ver por un momento los estudios de evolución humana. También que mucha gente haya aprendido que no se dice neandertal, porque lo escuché más de una vez en el radio cuando dieron la noticia, sino neandertal. Pero también me parece ingenuo pensar que esa es la agenda por la que se le otorgó el premio. O sea, es decir, de verdad, ¿desde cuándo es importante la evolución humana para este tipo de premios? Salvo, por ejemplo, el príncipe de Asturias que le dieron al proyecto Atapuerca, pero por todo lo que incluye, ¿no? Pero pues en este caso me parece que no fue eso lo que motivó el galardón, sino el tipo de análisis y lo lejos que se llegó en el avance y mejora de las metodologías para obtener ese tipo de información. O sea, imaginen la ayuda que esto puede dar en otros contextos, en contextos forenses, por ejemplo. Y esto habría que tratarlo con mucho cuidado, qué tan específicos se pueden hacer las comparaciones sobre los genomas y encontrar en qué momento comenzamos a enfermarnos de unas cosas y otras especies no, u otras especies sí, nosotros no, ¿no? Que por supuesto es interesante. Pero pues las éticas deben estar presentes en todo momento y sabemos que a veces, muchas, más de las que nos gustaría, pues eso no suele suceder. Más bien, eso no pasa. En fin, pues las clásicas preguntas de por qué es, para qué es y cómo, rondando en estas historias y en este espacio. ¿Qué sería de este podcast sin su ya gustada sección de recomendación de la semana? Nada sería. Así es que en esta ocasión, bajo los ojos, o mejor dicho, bajo los oídos de Gukumats, que nos va a decir: adelante, monsieur antropólogo. Sí, después de todas las recomendaciones que has hecho. Ay, perdón. Bueno, pero esta es la sección, así que... La oficial. Eso, la oficial. Bueno, pues para gusto de algunas personas y disgusto de otras, esta vez no se trata de una película, sino de otro proyecto podcastero. Este proyecto se llama Antropología Pop. Y Juan Manuel López Manfré es un músico y antropólogo argentino que como dice su descripción en las plataformas de podcast, habla de música desde una perspectiva antropológica,
cruzando artistas musicales con autores de las ciencias sociales y autoras también. Vale la pena escucharlo si, por ejemplo, se lee sobre teoría antropológica y se quiere escuchar algún referente empírico actual. No solo que valga la pena, a mí de verdad me gusta. Y bueno, además, anclar estos referentes a la experiencia. Que es además desde donde siempre partimos en este podcast. Y principalmente en la musical, en la experiencia musical. Eso sí, aunque no estemos inmersos en la teoría antropológica o en la antropología en general, pues también podemos tener un punto de vista de los fenómenos musicales y de otras cosas como la Matrix, la peli del Joker, Cerati, C. Tangana, a veces Bowie o Jason C. Frank, quien además aparece en parte de la banda sonora de The Joker. Todo con sus respectivos comentarios y referencias a autores como Levi-Strauss. Y bueno, la verdad es un podcast que yo he seguido desde hace tiempo y recomiendo ampliamente. Personalmente y desde los estudios culturales y más específicamente desde las epistemologías del sur, considero, y ya lo hemos dicho, que el intercambio de saberes es muy importante. Y desde que escuché Antropología Pop, que me parece un gran título de un LP, a cargo de López Manfré, aka Biografía Mutante, también gran nombre. Escúchenlo también. Pensé en que somos varios rondando la misma idea o algo similar. Es decir, atravesar un tema con diversas líneas de análisis. Antropología Pop lo hace de una manera amena e instruida, cosa que yo agradecí. Dentro de mis episodios favoritos está también el que dices tú, el del español C. Tangana, el de la propuesta musical política o no tan política del cantante belga de origen ruandés Stromae, escuchen su nuevo disco, y otras joyitas de episodios como el de la música urbana y teoría queer. Antropología Pop es un 10 de 10 definitivamente, y lo encuentran en todas las plataformas en las que escuchan Gukumats in the Jungle. Y como les dije antes, pues es músico y también sigue su idea de hablar de música como si se nos jugara la vida en ello. Ver la vida desde su mirada antropológica, la música desde su mirada antropológica y la antropología desde su experiencia musical. Nuestras redes sociales, por supuesto, están abiertas para sus recomendaciones y comentarios. Pelis, podcast, libros, lo que ustedes quieran. Pueden interactuar con nosotros, aparecemos como Jin-The Jungle en Twitter y en Instagram, Gukumats in the Jungle. Así que esto fue Gukumats in the Jungle. Muchas gracias por escuchar y resistir hasta el final de este capítulo. Si es que llegaron hasta aquí, como siempre, mi admiración y mi eterno agradecimiento. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nuestras redes sociales son Jin-The Jungle en Twitter y en Instagram Gukumats in the Jungle. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir conversando e intercambiando visiones y versiones desde la antropología, los estudios culturales y los que se sumen. Al fin y al cabo, mañana será otro día. Esa sí la reconozco. ¿De dónde? Es la escena de Escaleras Rojas, de Scarlett diciendo mañana será otro día, de lo que el viento se llevó. Estaba muy fácil. Estaba muy fácil. Adeu. Adiós.